Hola amados del Señor, el Señor Jesucristo les bendiga. Seguimos en esta serie Salvación se pierde. En el video anterior hablamos de la fe salvadora y hoy día vamos a ver la conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Qué significa que me convertí al Señor, que me volví al Señor, que ahora soy una nueva criatura en Cristo? Y vamos a profundizar en este concepto de conversión. Antes de comenzar, les recuerdo, suscríbete al canal, apóyanos en el ministerio por medio de tus ofrendas. Y si tienes un ministerio, ayuda, estamos aquí para servirte, te podemos ayudar en la predicación de la calle y también en la instrucción bíblica. Vamos a comenzar. Conversión, texto bíblico. Recuerde tener siempre su Biblia a mano y las personas que se agregan al grupo de WhatsApp de Estudio Bíblico Salvación se pierde. Yo le entrego estos documentos que estoy leyendo, que es la pauta de este estudio bíblico. Ahí están todas las citas bíblicas y también esto te puede servir para hacer una reflexión, hacer también un devocional, puedes hacer un estudio bíblico, puedes hacer una predicación con estos textos básicos, con el tema básico, y puedes agregar. Hay muchos más temas, muchos más textos que hablan de la conversión. Bueno, comencemos. Hechos capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. En su significado más simple, la conversión es el apartarse del pecado y acudir a Dios. El término se emplea tanto para denotar el periodo crítico cuando el pecador se aparta del camino de pecado para transitar por la senda de justicia, como para significar también el arrepentimiento por alguna transgresión particular cometida por aquellos que ya se encuentran en la senda de justicia. Texto bíblico, Mateo 18, versículos 3 y 4. Y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Lucas 22, versículo 31 al 34. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Santiago, capítulo 5, versículo 19 al 20. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Se relaciona estrechamente con el arrepentimiento y la fe, la conversión, y ocasionalmente significa lo uno o lo otro, o ambos.
al representar la suma total de las actividades por las cuales el hombre se vuelve del pecado hacia Dios. Hechos capítulo 11, versículos 20 al 21. Pero había alguno de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesucristo. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. El Catecismo de Westminster, al responder a la pregunta ¿qué es el arrepentimiento para vida?, proporciona una definición cabal, completa de la conversión. Paso a leer la cita. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, inspirado de un sentido verdadero de su pecado y adueñándose de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por el pecado y odio hacia él, se aparta del camino de pecado para volverse a Dios, con el propósito más amplio de seguir una nueva obediencia y practicarla de todo corazón. Nótese que esta definición muestra de qué manera la conversión abarca la personalidad toda, el intelecto, la emoción y la voluntad. Vuelvo a leer esta frase. Nótese que esta definición demuestra de qué manera la conversión abarca la personalidad toda, el intelecto, la emoción y la voluntad. Pregunta: ¿de qué manera podemos distinguir entre la conversión y la salvación? La conversión describe un lado de la salvación, según afecta al hombre. Pasemos a ilustrar esta afirmación. Se observa que un pecador notorio ya no bebe, ni juega, ni tampoco frecuenta los antros del vicio, odia aquello que otrora amaba y ama lo que otrora odiaba. Sus conocidos comentan: se ha convertido, es un hombre cambiado. Describen lo que ven, es decir, el lado del acontecimiento que afecta al hombre. Pero en lo que respecta al otro lado, que corresponde a Dios, diremos que Dios ha perdonado su pecado y le ha dado un nuevo corazón. Las dos partes de la salvación: salvación interna y salvación externa. Pero ¿significa ello acaso que la conversión es enteramente asunto de esfuerzo humano? A igual que la fe y el arrepentimiento, a los cuales abarca, la conversión es una actividad humana del hombre, pero también constituye un efecto sobrenatural en el sentido de que se trata de la reacción del hombre a la fuerza atrayente de la gracia y la palabra de Dios. De manera que la conversión se produce mediante la cooperación armónica de las actividades divinas y humanas. Texto bíblico, Filipenses 2, 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí está la cooperación de ambos. Pero la obra interna la hace el Espíritu Santo por medio de la regeneración. Y la obra externa es el resultado de lo que Dios está haciendo internamente y se puede ver externamente. Mira, los siguientes versículos relatan el lado divino de la conversión. Vamos a leer Jeremías 31, 18. Ciertamente
he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado, y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Hazme volver para ser restaurado. Hechos capítulo 3, 26. Para que ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Es la obra de Dios. Y esos textos tienen que ver con el lado divino de la conversión. Ahora vamos a ver el lado del hombre. Los siguientes se relacionan con el lado humano. Hechos 3, 19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Hechos 11, 18. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué ha de morir, oh casa de Israel? ¿Qué viene primero, la regeneración o la conversión? Las operaciones que entraña la conversión son profundas y misteriosas, y por lo tanto no debe de analizarse con precisión matemática. Entonces, para ir concluyendo con este tema de la conversión. La conversión tiene dos caras. La cara de Dios es que Dios está produciendo en el hombre esa convicción, ese entendimiento, esa influencia para que se vuelva. Él concede que nos arrepentamos, Él concede que nos volvamos. Él está influyendo por medio de su espíritu, te está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Él está haciendo su obra en ti por medio de su palabra, como vimos en el video pasado, para que te vuelvas. Esa es tu parte, esa es la parte del hombre. Porque al entender y aceptar de que soy un pecador delante de un Dios santo, me hace reflexionar y aceptar el llamado a salvación y el llamado al arrepentirme y convertirme. Entonces, la conversión externa es el resultado de la regeneración interna, porque Dios está regenerando al hombre, llamándolo a salvación, lo está influenciando para que este llamado de arrepentimiento y conversión sea un acto visible externamente, porque hay un cambio internamente. En otras palabras, hermanos, Dios nos guía a la conversión. Él nos está moviendo para que nos convirtamos. ¿Ya? Mira, me voy a quedar con este texto que es uno de los
de los que a mí me llamó mucho la atención en mis primeros pasos en el Evangelio. Hechos 11:18. Al oír esto se calmaron y glorificaban a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Dios en su misericordia, en su grandeza, en su bondad, me ha concedido arrepentirme. Y como Él me ha concedido que pueda arrepentirme, yo me arrepentí y me convertí. Antes amaba el pecado, hoy día ya no. Antes me complacía en el pecado, hoy día cuando peco, hermano, me da vergüenza. Pero si en ti no hay una regeneración, en ti Dios no ha hecho nada, es porque no has sido salvo. Pero si en ti está el anhelo de conocer a Dios, está el anhelo de servir a Dios, está el anhelo de hacer de su palabra, de su voluntad, el anhelo y aquello que por lo cual tú quieres vivir esta vida, el Espíritu de Dios está allí. Es cosa de tiempo que los frutos del Espíritu se manifiesten. Es cosa de tiempo que este fruto de salvación se vea en ti. Si tú estás partiendo recién en el Evangelio, no te preocupes, porque esta conversión es, algunos dicen que es instantánea, otros dicen que es progresiva. Cualquiera sea de las situaciones, si es instantánea o progresiva, el resultado es el mismo, es salvación. Y a algunos les es dado mayor gracia que a otros, porque la gracia de Dios es multiforme. No todos los hermanos entran al Evangelio de la misma manera. No todos se desarrollan de la misma manera, porque hay un trabajo, aparte de guiarte al arrepentimiento y seducirte o influenciarte para que te conviertas. Dios está haciendo un trabajo dentro de ti y Dios va a comenzar a trabajar en las cosas que son urgentes en ti. Voy a dar un ejemplo. Hay personas que cuando entran al Evangelio por la predicación de y tienen fe salvadora, entran con algunas o con muchas carencias. Ejemplo, los que en algún momento fuimos abandonados por nuestro padre en nuestra infancia. Teníamos una herida en el interior que se llama orfandad, o el espíritu de orfandad estaba dentro de nosotros. Y cuando el Señor me concede arrepentimiento y conversión, esa herida o ese espíritu de orfandad, Dios comienza a trabajar en esa área en mi vida y comienza a hacer una obra no de restauración, sino de nueva creación, por medio de la paternidad de Dios, cuando Dios me dice que soy su hijo y Él envía el espíritu de su hijo a mí, a mi interior, Él comienza a revelarse a mi vida como Padre. Por eso el Señor Jesús dice, cuando ustedes oren así, oren, Padre nuestro, porque por el Espíritu de su Hijo clamamos, Abba Padre, porque el Espíritu clama, Abba Padre. Entonces el Espíritu de adopción, mira, dame un segundito, lo voy a buscar ahí en el libro de Gálatas. Es muy hermoso ese texto bíblico, fue capítulo 3.
Perdón, capítulo 4. Escucha bien, el versículo 1 al versículo 7, pero me voy a centrar en el versículo 4 hasta el 6. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Aquí es el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre, en nosotros. Pero Pablo en Romanos dice que Dios nos ha dado ese Espíritu de adopción por el cual clamamos. Nosotros clamamos y el Espíritu también clama. Entonces nosotros, cuando nos arrepentimos, nos convertimos, y Dios nos hace su Hijo y se revela como Padre, comienza a trabajar en esa área. El espíritu de orfandad se va y viene el espíritu de adopción. Y por ese espíritu yo puedo conocer a Dios como mi Padre íntimo. Y en la medida en que yo conozco a Dios como Padre, también voy entendiendo cuál es el rol de hijo, porque como tengo el espíritu de su Hijo dentro de mí, entonces estoy viendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, como Él es, se comporta, como piensa, como siente, como hace. Entonces me voy reflejando mi identidad en Él, pero voy aprendiendo que cómo es Dios con respecto a la relación que tiene con su Hijo, que es la relación que también puede tener conmigo. Y va sanando mis carencias afectivas, mi carencia espiritual la cambia. Entonces, parte de la conversión es también este trato de Dios en tu vida. ¿Qué quiero decir? Que la conversión en un sentido es instantánea, te conviertes al Señor, pero también es progresiva en el tiempo porque va cambiando, va convirtiendo o va transformando o va haciendo una nueva creación en ti y te va informando y vas teniendo una relación íntima con Él en la cual Él va tratando tu interior. Y es progresiva en ese sentido, que constantemente nos tenemos que estar convirtiendo de muchas situaciones, por ejemplo, de la relación viciada que yo tenía con mi padre, con el cual podíamos hablar 5 minutos y se nos acababa la conversación y siempre era, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está el trabajo? ¿Todo bien? ¿Cómo está la familia? Y se acababa. Pero cuando Dios trata mi corazón con este tema de la paternidad y me voy convirtiendo en el camino con respecto a esa situación en mi interior, y llega el momento en tratar el tema con mi padre, porque Dios me dice que tengo que hacerlo, lo hice y la relación con mi padre cambió. Y hoy día tenemos una linda relación, quizás no somos tan apegados de llamarnos todos los días, porque somos adultos ya, viejos los dos, y cada uno tiene su vida, pero la relación fue sanada, porque Dios me enseñó que Dios es mi Padre, y como Él es mi Padre, también me enseña a cómo yo respetar a mi Padre. Y en ese respetar a mi Padre también yo le voy enseñando como hijo a que Él sea mi Padre. Porque lo primero que tenemos que aprender es a ser hijos. Por eso Dios nos dio el espíritu de su Hijo, que por medio del Hijo y la relación que Él tiene con el Padre podemos conocer a Dios como nuestro Padre, lo que se llama la paternidad de Dios. Así que, hermano, amado del Señor, espero que este estudio sencillo, profundo, pero sencillo y serio te haya podido servir. Y la parte final en donde yo estoy ministrando ahí y hablando un poco de mí, bueno, espero que también te sirva. El objetivo de esto no es hablar de mí, pero a veces es inevitable para poder dar un ejemplo. Y qué mejor ejemplo
de las situaciones que yo he vivido con el Señor. No me tomes a mí como el ejemplo, pero es un ejemplo, ¿ya? Para poder graficar este estudio bíblico. Bueno, amados, antes de terminar les recuerdo, suscríbete al canal, apóyanos con tu ofrenda, y si tienes un ministerio y necesitas que nosotros te apoyemos, comunícate por medio del número de WhatsApp que está en el canal. También está el correo del ministerio para que nos puedas decir cuáles son tus necesidades y podamos ver en qué te podemos ayudar. Quizás y poder ver en qué etapa estás de tu ministerio y poder apoyarte en eso, y también con la predicación en la calle. Así que el Señor Jesucristo te bendiga. Shalom, shalom, Baruch Haba, Dechen Adonai. Paz, paz, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nos vemos en el próximo video.